Vámonos para el libro de Daniel, capítulo 7. Y vamos a darle un pequeño repaso a la historia para que entendamos cómo ha surgido o cómo ha sido todo el proceso. Vamos a estudiar un orden cronológico y vamos a entender en qué parte de la historia se encuentra el mundo hoy. Daniel 7, capítulo 1. Perdón, versículo 1. Capítulo 7, versículo 1. Dice Daniel: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel sueño y visiones de su cabeza, mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche y vi que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes diferentes, la una de la otra, subían del mar. Daniel dice en el versículo 4 que la primera bestia era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. Fue levantada del suelo y se puso iniesta sobre los pies a manera de hombre y se le dio corazón de hombre. Versículo 5 dice: vi luego una segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. En su boca, entre sus dientes, tenía 3 costillas, y se le dijo: levántate y devora mucha carne. Después de esto miré y vi otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. La bestia tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. Versículo 7 dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche y vi la cuarta bestia espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos grandes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba, pisoteaba las obras con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que había visto antes de ella, y tenía 10 cuernos. Entonces Daniel nos está acá hablando que tuvo una visión, y en la visión él veía 4 bestias. La primera era como un león, la segunda como un oso y tenía 3 costillas en sus dientes, la tercera un leopardo con 4 alas y 4 cabezas, y la cuarta, dice él, una bestia espantosa, fuerte y terrible. Cuando nosotros vamos a la historia en el orden cronológico, entendemos que el reino de Babilonia o el imperio babilónico es el león, la primera bestia, el león. La segunda bestia, los medos y los persas, el oso que se levantaba más de un costado que del otro y en su boca tenía 3 costillas. Y la tercera bestia, Grecia, que era un leopardo y tenía 4 alas y 4 cabezas. Y la cuarta bestia, la historia registra que fue el imperio romano. Babilonia gobernó el mundo desde el año 605 hasta el año 539 a.C. Luego fueron derrotados por los medos y los persas en el año 539, el cual Daniel le llama un oso más levantado de un lado que del otro, y en su boca tenía 3 costillas. Las 3 costillas que tenía el oso son las 3 cosquillas más grandes que hizo el imperio Medo-Persia cuando derrotó a Babilonia, a Siria y a Egipto. Y dice Daniel que los medos y los persas gobernaron al mundo desde el año 539 hasta el año 335. Y dice Daniel que luego vio una tercera bestia, parecida a un leopardo con 4 alas y 4 cabezas.
Este es el imperio de Grecia, que derrotó a los medos y los persas en el año 331 y quedaron gobernando al mundo. Las 4 alas que tenía el leopardo son la velocidad con que Alejandro Magno conquistó al mundo. Las 4 cabezas representan que Alejandro Magno no dejó sucesora en el poder, y sus 4 generales se dividieron el reino hacia los 4 vientos del cielo, que fueron Lisímaco, Casandro, Seleuco y Ptolomeo. Y la historia registra que los griegos fueron derrotados por por el Imperio Romano en el año 168. Para ese entonces el Imperio Romano ya era reconocido como imperio mundial cuando derrotaron a los griegos. Y Roma imperial gobernó el mundo desde el año 168 hasta el año 476. En el año 476 se dividió en 10 reinos. Ahí en el versículo 24, Daniel 7:24 dice: y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. ¿De cuál reino? De Roma imperial surgirían 10 reinos, que es lo que hoy conocemos como la Europa actual. Eran los sérulos, los vándalos, los ostrogodos, los álamos, los francos, los burgundios, los álamos, los anglosajones, que es lo que hoy conocemos como Francia, Italia, España, Portugal, Alemania, España, Francia. Pero la profecía dice, ahí en el versículo 25, Daniel 7:25 dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Daniel nos habla que después de que Roma se dividiera en 10 reinos en el año 476, surgiría un poder político y religioso, el cual trataría de cambiar los tiempos y la ley de Dios. Por la historia y por todo lo que se ha probado y con la Biblia, nosotros creemos que esto representa al sistema papal, a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Así dice la Biblia, así dice la historia, que se levantaría un poder en los últimos tiempos. En el año 538, el emperador Justiniano le otorgó el poder a la iglesia para que la iglesia romana gobernara por encima del Estado. Y la Iglesia Católica Apostólica Romana empezó a crear leyes diferentes a las doctrinas bíblicas. Una de tantas es la inmortalidad del alma, que la persona cuando muere, si es mala, se va para el infierno, y si es buena, se va para el cielo. Pero son doctrinas antibíblicas. Enseguida que avancemos en el tema vamos entendiendo esto. Vamos un momentico allá, Apocalipsis capítulo 12. Ya habíamos dicho que se levantaría un poder al cual Daniel le llama el cuerno pequeño. Pablo le llama el hombre de pecado, y Juan en Apocalipsis le llama la bestia, la grande, Babilonia la grande, la madre de las rameras. En el libro de Apocalipsis capítulo 12 encontramos a una mujer. Dice del versículo 1 en adelante: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Estaba encinta y gritaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Cuando la Biblia le habla a usted en profecías de mujer, se está refiriendo a iglesia. En profecías, Biblia, mujeres, iglesia. Entonces,
Juan nos está diciendo que vio aquí una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y con el sol en la cabeza. O sea que esta mujer estaba vestida con las vestiduras celestiales, estaba adornada de las vestiduras celestiales. ¿Quién hizo el sol? Dios. ¿Quién hizo la luna? Dios. Y dice que tenía una corona de 2 estrellas. Esta corona de 2 estrellas representa a los apóstoles y la mujer representa a Israel. Y sigue diciendo que la mujer estaba encinta con dolores de parto, pues representa a Cristo Jesús cuando nació del pueblo de Israel. Entonces aquí Juan nos está mostrando una mujer pura, vestida de blanco, con el sol en su cabeza y la luna debajo de sus pies y una corona de 2 estrellas. Una mujer pura que está vestida con las vestiduras celestiales. Pero más adelante, en el capítulo 17, Juan nos habla de otra mujer o otra iglesia, porque mujer en profecía es iglesia. Apocalipsis capítulo 17, versículo 1 en adelante, dice lo siguiente: vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Con ella han fornicado los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Aquí Juan nos está hablando ahora de otra mujer. Esta no está vestida de las vestiduras celestiales. Esta mujer está vestida de vestiduras terrenales. Versículo 4 dice: la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. En Apocalipsis 12 nos habla de una mujer pura, y en Apocalipsis capítulo 17 nos habla de una mujer impura, que está vestida con las vestiduras terrenales, que está casada con los reyes de la tierra, que tiene a otros dioses menos a Jesucristo. Enseguida que avancemos en el tema entendemos esto. Vamos un momento para Apocalipsis capítulo 12 versículo 17. Esta mujer que está vestida de púrpura y escarlata en los últimos tiempos, o esta iglesia a los cuales ellos le llaman la iglesia madre, a los cuales la profecía le apunta como Babilonia la grande, la madre de las rameras. Pablo le llama el hombre de pecado que se sienta en el templo de Dios, y Daniel le llama el cuerno pequeño. Sabemos por la historia, por la palabra de Dios y por las profecías y por el orden cronológico que representa a la iglesia católica, apostólica, romana. Hoy vamos a desenmascarar quién es el anticristo a la luz de la palabra de Dios. Y vamos a entender cuál es el sello de Dios y cuál es la marca de la bestia. Apocalipsis capítulo 12 versículo 17 dice lo siguiente: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Ya dijimos que mujer representa ¿qué? Iglesia. Y el dragón es Satanás. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Fíjese que la guerra que tiene Satanás en los últimos tiempos es contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Cristo. ¿Y por qué contra estos? Porque a través de la historia de los tiempos nos han hecho creer que los mandamientos de Dios están abolidos, que porque estamos bajo la gracia no hay necesidad de guardar los mandamientos de Dios.
Pero vemos en 1 de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues la transgresión del pecado es que De la ley es pecado. La transgresión de la ley es pecado. pues la transgresión de la ley es pecado. Entonces la ley de Dios sigue vigente todavía. Pero ¿cuál es esa ley de Dios? Vamos un momentico al libro de Éxodo, capítulo 20, para que entendamos cuál es la ley de Dios a la que Satanás le hace la guerra y le va a hacer la guerra en los últimos tiempos. Vamos a ver cuál es la ley de Dios, la ley que este pueblo proclama como vigente todavía. Dice en el versículo 1, habló Dios estas palabras. ¿Quién habló? Dios. Porque el mundo dice la ley de Moisés, pero aquí dice, habló Dios estas palabras. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Y el versículo 3 dice el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Fíjese que acá en el segundo mandamiento Dios dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, no te inclinarás ante ellas ni las honrarás. Y vemos que el sistema papal o la iglesia católica apostólica romana invalidó este mandamiento. Por eso usted hoy ve que la gente le reza a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen de Chiquinquirá, a San Mateo, a San Jerónimo, a San Juan, a San Judas Tadeo, a San Gregorio y cientos de santos, y pare de contar que la lista sigue. Pero Dios prohíbe la adoración de imágenes. Sigue diciendo él en el versículo 7, el tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. Ahora fíjese el cuarto mandamiento que viene ahora, porque este es el punto clave en el cual parte este tema. Dice ahí en el versículo 8, Éxodos capítulo 20, versículo 8, dice, acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. La razón es porque en el versículo 11 dice lo siguiente, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día de la obra que hizo. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo santificó. Fíjese que Dios, cuando terminó la obra en 6 días, el séptimo día reposó de la obra que hizo y bendijo el séptimo día y lo declaró santo, para que el hombre hiciera conforme a este mandamiento, descansara el día sábado y se lo dedicara o lo reconociera como el único creador de los cielos y la tierra. Fíjese que es de los 10 mandamientos en el único donde él se identifica como el creador de los cielos y la tierra. Es decir, que este mandamiento lleva las credenciales de la creación. En ningún otro mandamiento él se identifica como el creador
como en este cuarto mandamiento. Los primeros 4 mandamientos apuntan hacia el cielo, es decir, es nuestra relación vertical con el cielo. Y los otros 6 mandamientos apuntan hacia el prójimo, es decir, nuestra relación horizontal con el prójimo. Sigue diciendo el versículo 12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Versículo 13, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás contra tu prójimo falso testimonio, y 10, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni cosa alguna de tu prójimo. Fíjese que el cuarto mandamiento que ordena la santificación del sábado ha sido atacado por Satanás, porque por medio del sábado Dios se identifica como el creador de los cielos y la tierra. Pero Satanás, a través de la historia, ha utilizado a este poder papal, a la Iglesia Católica Apostólica Romana, y nos puso el domingo como día de descanso. Es por eso que usted hoy se preguntará, ¿por qué el mundo descansa el domingo? ¿Por qué las denominaciones cristianas, la mayoría de las denominaciones cristianas descansan el domingo? Déjeme decirle que el domingo lo estableció el emperador Constantino en el año 321. Dijo que descanse Roma y todos sus dominios en el venerable día del sol. Escogieron el domingo para adorar al sol, porque el sol era el principal dios de los romanos. Y a través de la historia el mundo ha venido guardando el domingo por tradición, no por mandato bíblico. Dios ordenó el sábado, pero Satanás, a través de este poder papal, puso el domingo. Y todo aquel que no se acogió a estas leyes fue echado a la hoguera, a los leones o a las máquinas de tortura. La historia registra que la Iglesia Católica Apostólica Romana mató a más de 150 millones de cristianos, echados a la hoguera, a los leones o a las máquinas de tortura. Y déjeme decirle que la historia se repetirá nuevamente. Ya que estamos entendiendo cuál es el sello de Dios, vamos un momentico allá al libro de Ezequiel, para que sigamos entendiendo que el sábado es el sello de Dios. Ezequiel capítulo 20, versículo 12. Dice el profeta Ezequiel: y les di también mis días sábados, para que fueran por señal entre yo y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Fíjese que dice Dios: y les di mis días sábados para que fuesen por señal entre mí, entre él y su pueblo. Es decir, cuando usted acepta el sábado como día de descanso establecido por Dios desde el principio de la creación, usted le está obedeciendo al verdadero Dios, creador de los cielos y la tierra. Amén. Ahí mismo en el versículo 20 dice, Ezequiel capítulo 20, versículo 20, porque dice: santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Para qué vamos nosotros a santificar el sábado? Para saber que Él es Jehová nuestro Dios, el verdadero Dios, creador de los cielos y la tierra. Muy bien, estamos entendiendo entonces cuál es el sello de Dios, o la señal de Dios, o la marca de Dios, el sábado, ¿cierto que sí? Le dio al hombre el sábado desde el principio, pero a nosotros, a través de la historia, nos han engañado y nos han metido el domingo. Y el mundo cristiano ha aceptado el domingo
como día de descanso. Pero la Biblia en ningún versículo apoya el día domingo como día de descanso. Siempre que usted busque el día de reposo, aparece el sábado, día bendecido y santificado por Dios desde el principio. Pero la gente dice, eso era para los judíos. Y yo pregunto, ¿cuántos judíos habían en la creación? Génesis capítulo 2, versículo del 1 al 3, dice, estos son los orígenes de la creación. Donde dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Y el séptimo día concluyó Dios la obra que hizo y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho. Y finaliza diciendo el versículo 4, estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. Pero a través de la historia nos han dicho también que no somos creación sino evolución. Allá cuando Charles Darwin nos metió esa falsa doctrina de la creación, que el hombre venía de los monos, que habíamos descendido de los sapitos, de las especies inferiores, y que nos convertimos en mono, y de mono pasamos a ser humano, nada más que ya se nos achicó la cola. Este es los orígenes de la creación y este es nuestro pasaporte, porque cuando usted obedece a Dios y guarda su mandamiento, donde Él dice, acuérdate del sábado para santificarlo, 6 días trabajarás, usted está obedeciendo a aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Usted está reconociendo el poder de aquel que creó todas las cosas. Pero si usted escoge otro día como lo ha escogido el mundo cristiano hoy en día, usted está aceptando o reconociendo el poder de aquel que cambió el sábado por el domingo. Voy a leer acá una cita o fuente católica, apostólica, romana, para que ellos mismos nos digan quiénes son ellos. The Catholic Record, 1 de septiembre de 1923, dice lo siguiente. Esto es fuente católica, esto no lo escribió ningún protestante, no lo escribió la Iglesia Adventista, esto lo escribieron ellos mismos. Dice, el domingo es nuestra marca de autoridad. La Iglesia está por encima de la Biblia y este cambio de la observancia del sábado es prueba de tal hecho. Fíjese por dónde empezó el cambio, cómo se hizo o se fue haciendo el sábado glorioso del Señor a un lado y el mundo fue aceptando el domingo como día de descanso. Voy a leer otra cita más, fuente católica, apostólica, romana. Dice lo siguiente, Suma Teológica Santo Tomás de Aquino, Historia, página 205, dice lo siguiente. En la nueva ley, la observancia del domingo suplanta la observancia del sábado, no porque haya un precepto en la ley, sino por la determinación de la Iglesia y la costumbre del pueblo cristiano. Mire por dónde empezó el cambio del sábado al domingo, y por tradición el mundo cristiano ha aceptado esto, porque la exigencia fue tan grande que Roma o el poder papal empezó a perseguir y a matar a todo aquel que no aceptaba el domingo como día de descanso. Y la historia se repetirá nuevamente enseguida que avancemos en el tema, empezamos a entender. Voy a leer otra fuente más
sacerdote Thomas Andrews, 7 de junio de 1893, página 171, dice lo siguiente: compruébeme solo de la Biblia que estoy obligado a santificar el domingo. No existe tal ley en la Biblia, es tan solo la ley de la Iglesia Católica Apostólica Romana. La Biblia dice: acuérdate del sábado para santificarlo. Pero la Iglesia Católica dice: no, por mi poder divino he abolido el sábado y te ordeno que observes el domingo. Y he aquí todo el mundo civilizado se inclina en obediencia reverente al mandato de la Iglesia Católica. Fíjese por dónde empezó el cambio. Vamos un momentico allí, Apocalipsis, capítulo 13. Versículo 16. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Aquí está involucrado todo el mundo. Pequeños, grandes, ricos y pobres, esclavos o libres. Dice que se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Ya vimos que la Iglesia Católica Apostólica Romana reclama el domingo como su marca de autoridad. Entonces vamos entendiendo cuál es la marca de la bestia. Ellos reclaman el domingo como su marca de autoridad. La Biblia en ninguna parte ordena santificar el domingo. Siempre que usted busque en la Biblia el día de descanso, el día de reposo de Jehová, siempre le apunta al séptimo día, sábado. En griego es sabatún, que significa reposo o descanso. Y hago una pregunta. ¿Ustedes creen que la Iglesia Adventista ha sido la única que le ha apuntado a este poder como el anticristo, o como el hombre de pecado, o como Babilonia la Grande, o como la bestia? Antes que nosotros ya lo hicieron otros. Lo hizo Daniel allá en el capítulo 7 y le llamó a este poder el cuerno pequeño. Ya lo hizo Pablo. Vamos un momentico allí, segunda